Dicen que cada ser viviente nace con una fuerza interior, una chispa única y un potencial que lo hace irrepetible. Pero también dicen que algunos mueren sin descubrirlo, atrapados no por cadenas reales, sino por cadenas que solo existen en la mente. Esta es la historia de un elefante, pero también es la historia de millones de personas. En un viejo circo ambulante, donde las carpas eran tan antiguas como los trucos que ofrecían, vivía un elefante llamado Kalim. Era enorme, majestuoso, imponente, capaz de mover un tronco de árbol como si fuera un juguete. Su piel tenía cicatrices que contaban historias de lluvia, de sol, de caminos y de tiempo. Pero había algo extraño en él. A pesar de su tamaño colosal y su fuerza superhumana, Kalim pasaba las horas atado a una pequeña estaca clavada en el suelo. Una estaca tan débil que cualquier niño podría haberla arrancado con un poco de esfuerzo. Y sin embargo, el gigante no se movía, no luchaba, no intentaba liberarse, ni siquiera tiraba de la cuerda. Solo miraba el horizonte con ojos tristes, como si el mundo le quedara demasiado lejos. Un día, un niño que acompañaba el circo se acercó al cuidador y preguntó: ¿por qué ese elefante tan grande no se escapa si la estaca es tan pequeña? El cuidador, un hombre viejo con un sombrero lleno de polvo, sonrió cansado y dijo: «¿Porque cree que no puede? Cuando era apenas un bebé, lo atamos con una cuerda igual a esta. Luchó durante días, tiró, lloró, se lastimó y no pudo soltarse. Un día dejó de intentarlo. Desde entonces está convencido de que es imposible». El niño frunció el ceño, sin entender. «Pero ahora es fuerte, ahora sí podría». El cuidador suspiró y dijo: «Sí, podría, pero él no lo sabe». Y esas palabras quedaron suspendidas en el aire. Esa noche, cuando todos dormían, el niño volvió a la carpa. Vio a Kalim acostado, respirando lentamente con la mirada perdida. El pequeño se acercó y le susurró: «¿Por qué no te escapas? ¿No ves que ya creciste?». El elefante lo miró, pero no reaccionó. Sus ojos eran como pozos profundos donde habitaba un dolor antiguo, un dolor que no nacía del presente, sino del pasado. Porque a veces lo que nos encadena no es lo que vivimos hoy, sino lo que vivimos cuando éramos demasiado débiles para defendernos. Kalim llevaba décadas cargando una conclusión equivocada: «No puedo». Y esa frase lo había convertido en prisionero. Pasaron los días, pasaron los meses, el circo seguía moviéndose de pueblo en pueblo mientras el elefante vivía atrapado en su propio recuerdo. Pero entonces sucedió algo que lo cambiaría todo. Una noche, una tormenta sacudió el campamento. Los rayos iluminaban la oscuridad, el viento golpeaba las carpas y los animales estaban inquietos. El cuidador gritaba órdenes, tratando de mantener todo bajo control. Un rayo cayó tan cerca que la tierra tembló. La estaca que mantenía a Kalim sujeto vibró, se movió, estuvo a punto de soltarse. El elefante sintió el tirón. Su cuerpo reaccionó. Algo dentro de él se despertó por primera vez en años. Miró la cuerda, miró la estaca, y por un instante tuvo la sensación de que algo no estaba bien. «No es tan fuerte como recuerdo», pensó. El viento sopló más fuerte. La lluvia golpeó su piel. El ruido de la tormenta activó ese antiguo instinto salvaje que todos los animales poseen, la necesidad de sobrevivir. Y, sin darse cuenta, Kalim dio un pequeño tirón. Solo uno. Suave, dudoso, inseguro. Pero ese tirón movió la estaca unos centímetros. Kalim abrió los ojos sorprendido. Era como si hubiera descubierto de pronto que el mundo no era como él creía. «Podría», pensó. El corazón le latía como no lo había hecho desde su infancia. El trueno retumbó de nuevo. El miedo lo sacudió. Y el miedo, cuando se une a un instante de lucidez, tiene el poder de despertar lo que antes estaba dormido. Kalim tiró un poco más fuerte. La estaca volvió a moverse. Fue entonces cuando sintió algo que no recordaba: la posibilidad. La posibilidad de que la cadena fuera débil. La posibilidad de que su fuerza fuera mayor. La posibilidad de que su mente le hubiera mentido toda la vida. Y esa sola posibilidad lo llenó de un fuego que no sentía desde niño. Respiró profundo,
Clavó los pies en la tierra, tensó los músculos y con un rugido que hizo temblar el corazón de la tormenta, tiró con toda su fuerza. La estaca salió disparada, la cuerda se rompió, el gigante quedó libre. Libre por primera vez, libre después de tantos años, libre de una prisión que nunca fue real. Pero entonces, algo más ocurrió. Khalim se quedó inmóvil. No corrió, no escapó, no celebró. Solo quedó paralizado, porque cuando eres prisionero durante mucho tiempo, la libertad también da miedo. Khalim permaneció inmóvil bajo la lluvia, con la cuerda rota colgando de su pata y la estaca a su lado. El agua corría por su piel gruesa, mezclándose con el polvo que llevaba años acumulado. Su respiración era agitada, como si acabara de despertar de un sueño demasiado largo. No sabía qué hacer. Toda la vida había estado convencido de que la libertad no era una opción. Y ahora, que la tenía frente a él, sentía un vértigo profundo. Una sensación que muchos humanos también sienten cuando pueden cambiar, pero no saben cómo. La tormenta seguía rugiendo, pero dentro de Khalim había un silencio extraño. Un silencio que no había sentido jamás. No era miedo, era desorientación. La libertad, cuando llega sin aviso, a veces pesa más que las cadenas. Entonces escuchó algo, pasos apresurados, voces humanas. El cuidador se acercaba corriendo, gritando órdenes entre el ruido del viento. Cuando vio al elefante libre, se detuvo en seco. Sus ojos se abrieron como dos lunas. «No puede ser», murmuró. Los demás trabajadores se acercaron con linternas, empapados y nerviosos. «¡Se soltó!», gritó uno. «Habrá que atraparlo antes de que huya», dijo otro. Pero Khalim no se movió. No corrió. No atacó. No intentó escapar. Solo se quedó observando al cuidador, con esa mirada profunda que solo los animales viejos tienen. Esa mirada que parece capaz de atravesar almas. El cuidador, sorprendido por su quietud, se acercó lentamente. Había vivido toda su vida con animales salvajes, pero jamás había visto esa expresión en un elefante. Parecía que Khalim no estaba decidiendo si huir o quedarse. Parece que estaba pensando. Un trueno partió el cielo. El cuidador dio un paso más y, casi sin darse cuenta, habló en voz baja. «¿Qué te detiene?». La lluvia seguía cayendo, pero ahora había un extraño silencio entre ambos. «Has pasado tantos años atado a algo que podrías haber roto cuando quisieras», continuó el hombre, casi como si hablara consigo mismo. «¿Qué es lo que tienes miedo de descubrir?». Khalim lo escuchaba. El cuidador dio un paso más, y su voz, quebrada por la edad y los años de culpa, se volvió más suave. «La estaca nunca fue tu prisión. Fuiste tú. Tu pasado. Tus heridas. Tus recuerdos». Khalim emitió un sonido bajo, profundo. No era agresivo. Era como un lamento. «Eras tan pequeño cuando te trajeron», susurró el hombre. «Intentaste escapar tantas veces. Te lastimaste tanto que tu mente te hizo creer que no valías tu propia fuerza». El cuidador bajó la cabeza, empapado. «Te hicimos daño para domarte, pero tú te hiciste más daño creyendo que nunca podrías sanar». La tormenta comenzó a calmarse. El viento seguía soplando, pero la intensidad había disminuido. El elefante dio un paso adelante. No hacia la libertad, no hacia el bosque, sino hacia el cuidador. Y el hombre sintió un temblor en el corazón. Era como si el animal gigante, en ese gesto tan simple, dijera: «No sé qué soy ahora, pero quiero aprender». El cuidador respiró hondo.
Sabía lo que tenía que hacer. Se acercó a Kalim, levantó la pequeña estaca rota y dijo: «Esto ya no te pertenece. Ya no define quién eres. Ya no dicta tu destino». El elefante la observó con atención. Era tan pequeña, tan ridícula, tan débil comparada con su cuerpo colosal. Y sin embargo, durante décadas había tenido el poder de controlar su vida. La lluvia finalmente disminuyó, hasta convertirse en un murmullo suave. Kalim, al ver la estaca, sintió algo nuevo dentro de sí. Una mezcla de tristeza, ira y esperanza. Era como si por primera vez entendiera la dimensión de su pérdida, pero también la magnitud de su despertar. El cuidador caminó hacia la salida de la carpa y dijo: «Ve. Haz lo que tu corazón te diga. Ya no estás atado a nada, excepto las ideas que decidas conservar». Kalim sintió que el mundo se abría frente a él. Dio un paso, luego otro. La tierra húmeda cedía bajo su peso. Miró hacia el campamento, hacia el lugar donde había estado encadenado tantos años. Miró hacia la oscuridad de la noche abierta, que ahora parecía menos amenazante y más parecida a una invitación. Y finalmente caminó hacia adelante. Ni corriendo, ni huyendo. Caminó lento, con solemnidad, como un rey que retoma su trono, como un espíritu que regresa a casa. A cada paso una cadena invisible se rompía dentro de él. A cada respiración una idea vieja moría. Y en ese andar lento pero decidido, Kalim se convertía en su verdadero yo. Aquella noche, el circo perdió a un elefante, pero el mundo recuperó a un gigante. Kalim siguió caminando hasta que la mañana lo encontró. El cielo era de un dorado suave, como si la luz misma celebrara su renacimiento. El viento olía a tierra fresca. Los árboles susurraban historias de libertad. Por primera vez, no se sintió viejo, ni cansado, ni roto. Por primera vez, se sintió vivo. Porque la libertad más grande no es romper cadenas reales, sino romper las cadenas que uno lleva adentro. Y mientras caminaba, una verdad se revelaba con cada paso. Nunca fue el tamaño de la estaca. Nunca fue la fuerza de la cuerda. Siempre fue la fuerza de su creencia. Kalim dejó atrás el pasado, avanzó hacia lo desconocido, y en su corazón guardó solo una enseñanza. No eres lo que te pasó cuando no tenías fuerza. Eres lo que decides hoy, ahora, que la tienes.